Nuestro siguiente conferencista es empresario con experiencia corporativa por más de 28 años. Escritor invitado en diversas publicaciones especializadas respecto a estadísticas, fondos de pensiones y o desarrollo de negocios, demografía y tercera edad. Participó en Shark Tank México 2020, ganando 3 de 5 tiburones como socios. Es socio fundador y consejero de Vitalis, expertos en pensiones, Millas para el Retiro, y ocupa posiciones en diversos consejos, como son presidente y director general de Millas para el Retiro, consejero del Comité de Vigilancia de CONSAR, representando a Coparmex, consejero independiente del Comité de Inversiones del Infonavit, representando al sector patronal, consejero independiente del Comité de Inversiones de Ignea, consejero independiente del Comité de Administración de Dermión, consejero independiente del Consejo de Administración de IPET, consejero global de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos. Con nosotros, Jorge López. Jorge, bienvenido, es tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Yo Agente y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Es para mí un honor poderles platicar y presentarles lo que he estado haciendo en los últimos años y a lo que me dedico y lo que hemos estado trabajando. Me voy a permitir presentarles mi pantalla con el objeto de que vean una breve presentación y un videito que les tengo preparado. Muchísimas gracias. Ahí supongo que ya están viendo mi pantalla, ¿va? Sí, la vemos sin problema, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy un experto en seguridad social, como ya les había platicado ahora en mi presentación. Tengo estos puestos que ya no pretendo repetir, pero bueno, tengo más de 29 años tratando de eliminar pobreza en vejez. Empecé haciéndolo desde el sector privado en empresas como actuario, haciendo evaluación de pasivos laborales contingentes. Después me puse a manejar dinero de fondos pensionarios y luego la vida me ha dado la fortuna de trabajar en distintas organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, y en todas siempre he tratado de abogar por el tema de la seguridad social y por el tema pensionario. Siguiente. Este es un índice que hace una consultora Mercer, que estoy seguro que todos ustedes conocen muy bien. Mercer, en su oficina de Australia, hacen un índice global de pensiones. Y en este índice, bueno, pues van calificando 3 variables de los distintos países en términos de cómo se ve la seguridad social en términos pensionarios. Y ahí les presento este mapa y no pretendo verlo muy a detalle, pero sí explicarles algunas cosas que son muy relevantes para esta conversación. La primera es, los invito a que me encuentren de la letra A, este colorcito verde, si ven algún país que esté pintado de este color. Y la respuesta rápida es que no. Ningún país tiene un sistema de retiro perfectamente robusto al ingreso, con buenos beneficios, sustentable y con completa integridad. Esto es el ideal al que todos aspiramos. Sin embargo, hay algunos países, principalmente los nórdicos, que sí tienen sistemas pensionarios mucho más robustos y mucho más completos y mucho más armónicos y con la integridad que se requiere. Ahora, el segundo dato que les preguntaría es, de este gris clarito, chequen la cantidad de países y el espacio que toman, de países que el sistema de pensiones está en etapas tempranas o no existentes. Es increíble, el mundo tiene un problema pensionario, no es exclusivo de México. México tiene algunas ventajas y algunas desventajas. En este índice en particular sale muy mal librado y sale con grandes debilidades y omisiones. Este estudio todavía no contempla la reforma que México hizo en el 2020, que se empezó a implementar en 2021 y que surtirá efecto hasta a partir del 2023 para efectos de aportaciones. De eso platicaré más adelante, pero
La parte relevante es que México sí tiene reformas que hacer. Ya hicimos la primera después del 97, que yo creo que es el camino correcto. Y bueno, pues el sistema pensionario mexicano tiene debilidades, omisiones. Hay que hacer algunas reformas, algunos incrementos, no solamente de aportaciones, sino mejoras al mismo para mejorar su eficacia y su sustentabilidad, ¿no? Ahora, un poco de historia, ¿no? Y es interesante ver de dónde viene la historia, ¿no? El sistema de seguridad social, pensionario y de salud, pero principalmente el pensionario al que yo me enfoco, viene del padre de la seguridad social, es Otto von Bismarck. Seguramente lo han escuchado también en las muchas conferencias a las que su gremio tiene acceso, ¿no? Pero el dato relevante para mí de Otto von Bismarck es que fue un general que no le tocó batalla. Es un cuate que cuando le tocó liderar a las Fuerzas Armadas del Imperio, él no tuvo batallas. Entonces, él fue el primero que se enfrentó en un periodo largo con un ejército herido y con un ejército enfermo y con un ejército envejeciendo. Y es por eso que Otto von Bismarck empieza a contemplar esta idea de una colectividad, que el concepto ya existía, pero una colectividad para que todo el país reconociera el esfuerzo del ejército a través de darles lo mínimo indispensable, darles salud y un ingreso básico cuando llegaran a vejez, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos en Naciones Unidas es claro que el adulto mayor está incluido en las mismas y todos tenemos derecho a tener una vida digna. Y México yo les diría que fue muy precoz en el sentido de que desde el 43 se crea el IMSS. Desde la creación del IMSS hay un sistema pensionario mexicano. Y en el 59 el ISSSTE, digamos que copia la fórmula y la mejora, yo diría, en términos de aportación para los trabajadores del Estado. De ahí pasan algunos años y modifican la ley 73, el número de semanas de cotización y un poco la fórmula de beneficio para jubilarte. En México, para quienes nacieron, digamos, en vida laboral después de 1973, tienen 500 semanas de cotización como requisito para la jubilación y una fórmula de beneficio definido o de reparto, como se llamaba, que tiene una contribución definida y una contribución adicional. Y ahí, digamos que entre todos pagamos las pensiones de quienes van llegando adultos mayores y los jóvenes en un sistema piramidal van financiando estas pensiones de quienes llegan adulto mayor y un poquito siguiendo el principio de lo que hizo Bismarck desde los inicios. Ahora, quiero que se fijen en este primer dato. De 1973 a 1992, donde hacemos el primer sistema de ahorro para el retiro con un incremento de aportaciones del 2%, más bien una redistribución de aportaciones del 2%, solamente pasan 19 años. 19 años bastaron para que en una dinámica demográfica y un uso del dinero de las pensiones que estaba en reservas matemáticas, físicas, financieras, se invirtió en una infraestructura hospitalaria, educativa, entretenimiento, compramos el Atlante, o sea, el dinero del IMSS, digamos que pues, veían que había dinero en la caja y pues no había tantos jubilados. Y bueno, no hubo la responsabilidad de hacer un documento de, bueno, nosotros con este dinero hacemos la infraestructura hospitalaria, pero después vemos cómo se le paga, digamos, al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque tenemos la deuda con los que hoy están jóvenes, pero llegarán a viejos. Y es ahí donde empieza, digamos, un poco el desorden, como ha empezado en todos los países. Y déjenme referirles que puede haber culpa en los equipos políticos temporales, y ahí hay un pedazo, pero otro pedazo importante es la demografía, y los cambios demográficos nos tomaron por sorpresa. Suena raro decir que un cambio demográfico de 20 años nos tomó por sorpresa, pero el ejemplo que yo uso para estas pláticas que doy, y ustedes de la industria del seguro conocen bien estos términos, pero es, si nosotros en los 40 le hubiéramos preguntado a los actuarios de qué iba a morir la gente en 2010 o 2020, la diabetes no hubiera estado en primer lugar. Es imposible proyectar a tantos años. Hay algunas variables que nos dan indicadores,
pero la verdad es que estos 50 años hubo un cambio demográfico lento y que bueno, pues desde hace 10 años o 20 ya vemos que nos vamos a morir de diabetes. Pero la verdad es que estos cambios demográficos que parecerían muy predecibles, no todos son tan predecibles. Y eso hace que entonces cambiemos a un sistema de cuentas individuales y en 1997 entramos de lleno a las AFORES. Y en estas AFORES se cambia de manera diametral de tener un beneficio definido para todos los mexicanos que cotizan y cambiarlo a una contribución definida donde cada mexicano está poniendo dinero ahí a través de las aportaciones de su patrón o de aportaciones voluntarias de su lado en una cuenta individual, privada, es decir, de su propiedad, y que maneja en la mayoría de los casos una institución financiera profesional privada. En el 2007 al sistema se le suma el ISSSTE, y no necesariamente por la razón de que sea una gran maravilla el tema de las AFORES o las cuentas individuales, simplemente porque el ISSSTE también está quebrado. Y aquí déjenme hacer un paréntesis. Cualquier persona que escuchen diciendo que hay que regresar al sistema del 73 o a los sistemas de reparto, nada más recuérdenle que en 19 años nos acabamos ese dinero y desde el 92 nos dimos cuenta que no iba a alcanzar y por eso hoy tenemos cuentas individuales. Y recuérdenle lo siguiente, en pandemia entregamos más de 20,000 millones de pesos a quienes no tuvieron apoyos durante un año y medio, en donde muchos, más de 1.5 millones de mexicanos, no tuvieron trabajo. Y fueron a pedir, a través de reglas ya preestablecidas, previas a la pandemia, en un sistema privado pensionario individual, que les permitió contar con algo de liquidez en una tragedia como la que seguimos viviendo el mundo y los mexicanos. Y les pongo la reforma del 2020 y del 2021. Esta reforma, tuve el honor de estar en las mesas de trabajo, yo representando a uno de los gremios empresariales más importantes del país, y ahí, bueno, pues les puedo platicar más de 12 o 18 meses negociando primero al interior del sector privado, luego negociando con gobierno y sindicatos, y al final salió una reforma pensionaria digamos que con el 80% de lo que se propuso y con algunos cambios importantes que el presidente o la oficina del presidente o la oficina de Hacienda hicieron cambios, ¿no? ¿Qué es relevante la reforma pensionaria? Bueno, de la ley 73 teníamos una aportación obrero-patronal y un pequeño subsidio del gobierno del 6.5% del salario y subió al 15%. Y esto subirá gradualmente poco a poquito, es decir, en el 2023 vamos a empezar con un puntito más, es decir, del 6,5 al 7,5, 2024, 8,5, 9,5, 10,5, así hasta que lleguemos al 15% de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los mexicanos. El aumento de este dinero lo vamos a poner los patrones al 100%, en la lógica de que el patrón sí tiene un agente económico que crece más del 1% anual. Y es por eso que este incremento del 1%, digamos que el patrón lo puede absorber y lo puede distribuir en su estructura de costos. Se redujeron las semanas de cotización. En la ley 73, las semanas, como les dije al inicio, son 500 semanas de cotización para obtener una jubilación. Las teníamos en las AFORES en 1,250, en la ley del 97, y en la ley del 2020 se reforma y se queda en 750 semanas de cotización, mismas que se irán incrementando en 25 semanas durante 10 años hasta llegar a las 1,000 semanas de cotización en los próximos 10 años. Y algo interesante que propuso el gobierno, y yo creo que fue acertado, es que la cuota social era pareja en todos los niveles de salario, hasta 25 salarios mínimos, y el gobierno propuso que su cuota social beneficia a los primeros 4 niveles en UMAS, y entonces los mayores niveles en UMAS tienen derecho a hacer aportaciones de ahorro voluntario y tienen más liquidez, y los de abajo digamos que tienen una cuota social mayor que los otros, ¿no? Ahora, arreglar un sistema pensionario del mundo sonaría fácil, pero no es nada fácil. México tiene más de 3,000 sistemas pensionarios. Entre ellos, aquí menciono algunos que yo les llamo de privilegio, porque la verdad es que ahí la gente se jubila con situaciones o con similitudes de ingreso a las que tenía cuando era activo. No existe ni siquiera el dinero en la institución, tienen incrementos con inflación y en edades muy tempranas. Entonces, si alguien
conoce un jubilado de Pemex que tiene 57 años, bueno, pues está saludando a alguien que a valor presente vale $1 millón literalmente. Lo mismo pasa con algún plan de pensiones como el de CFE, la banca de desarrollo, y todos estos son esquemas de privilegio en donde entre todos estamos pagando unas pensiones, yo les diría multimillonarias, y que el sistema pensionario mexicano que tiene todos estos retos, bueno, pues digamos que lo hemos tratado de reformar y ahí van caminando poco a poco. Ahora, ¿qué beneficios sí tiene el sistema de ahorro para el retiro y el esquema que hoy tenemos a partir del 97? Primero es que hay una inclusión financiera que muy poco se habla de ella, pero yo los invito a reflexionar. Hay 68 millones de cuentas de Afore activas. Esas cuentas de Afore tienen en promedio 70,000 pesos en activos. Este es el ahorro per cápita más grande que ha tenido nuestro país en toda su historia en términos líquidos en la cuenta de un mexicano. Estos ya son 68 millones de cuentas, bañan a un porcentaje muy alto de la población económicamente activa. Y déjenme decirles que, aunque solo 20 millones de mexicanos hoy tienen un patrón que aporta a su Afore a través de las cuotas patronales, los otros 45 millones de mexicanos o 48 millones de mexicanos tienen una cuenta Afore que está ganando rendimientos y le podrían meter dinero. Y es ahí donde surge la idea del negocio que ya les platicaré más adelante, que yo represento. Pero el andamiaje financiero que hizo el gobierno mexicano en los últimos 30 años para el sistema pensionario, yo les diría que no es malo, es bastante bueno. Este bajo nivel de ahorro, bueno, se ha ido modificando poco a poco. Lo sigo dejando en la presentación porque hasta el 2023 habrá este incremento en las cuotas patronales que irán creciendo, como les decía, hasta el 15%, ¿no? Ahora, ¿cuánto dinero hay en las Afores? Hoy debe de haber como 4.1 o 4.3 millones de pesos. Debe haber como 4.5, este dato ya está viejito, una disculpa por el número, pero debe haber como 4.7 millones de pesos. Hoy estaba leyendo una nota de Amafore en Twitter, tuvimos el rendimiento real más grande de los sistemas de individualización del mundo. O sea, el dinero que hay en las Afores es tal cantidad que representa este 16 o 17% del Producto Interno Bruto. Este instrumento, o sea, al tener una cuenta de Afore, cualquiera de ustedes que tiene una cuenta de Afore, tiene, aunque tengan poquito dinero ahí, si hay 50,000 pesos, 500,000 o 5 millones, tienen acceso exactamente a la misma tasa de rendimiento. Y ese rendimiento es el mejor rendimiento al que tiene acceso un mexicano promedio. Algunos de ustedes me dirán, no, hay instrumentos muy sofisticados. Sí, si metes 1 millón de pesos o 10 millones de pesos. Pero un cuate que tiene 500 pesos para ahorrar al mes, su Afore es el instrumento más sofisticado al que podrá llegar a invertir con esa cantidad de dinero y con el costo bajo, ¿no? O sea, las Afores cobran una comisión ya por debajo del 1% anual del dinero que manejan. Entonces, yo les diría que otra vez, insisto, el andamiaje de lo que hemos hecho como país para tener al menos un porcentaje de la población protegida es alto. Y dos, ahí hay maneras de incluir a los demás, que es un poquito la historia de lo que es Millas para el Retiro. Y la otra, de los enormes beneficios que hicieron las Afores, es que tenemos dinero para prestarle al gobierno. La mitad de estos 4.5 millones de pesos está prestado al gobierno mexicano. Federal, estatal, distintas secretarías, les prestamos para hacer presas, carreteras, y le estamos prestando nosotros, es nuestra lana. Le prestamos a empresas privadas, de ahí se financian empresas enormes como Bimbo, Telcel, Telmex, o empresas medianas y pequeñas a través de SECADES o a través de fibras. Y ahí se están construyendo centros comerciales y una serie de redes logísticas en donde nosotros les estamos ayudando con nuestro dinero a financiar este crecimiento. Y esto es uno de los beneficios que un sistema de pensiones robusto entrega. No solamente estás protegiendo el futuro de las personas, de los y las mexicanas, sino estás generando una cantidad de capital que permite que haya más desarrollo económico. Ahora, para platicar de un sistema pensionario en general,
yo pongo estas 4 variables que son alcance, es decir, a cuántos mexicanos llegamos; justicia es qué tan parejo es el piso para todos; suficiencia es si el nivel de reemplazo de mi ingreso de viejo es similar a cuando yo era activo; y solvencia, si el dinero existe en donde debe de existir para pagar las pensiones. Por ejemplo, el caso del IMSS o el ISSSTE, les decía yo, bueno, pues la solvencia es muy baja porque no guardamos el dinero por haber hecho esta infraestructura hospitalaria, ¿no? ¿Qué problemas además agravan la situación de México? Bueno, pues este tema de la economía informal. Que haya 68 millones de cuentas y solo 20 millones de mexicanos cotizan, quiere decir que 48 millones de mexicanos están como independientes o informales. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque estas personas independientes e informales ojalá están ahorrando para el retiro. No está sencillo, ¿no? El tema de las simulaciones de nómina y el outsourcing, que ya el presidente López Obrador me parece que ha caminado a limitar muchas de las malas prácticas. Creo que se le pasó la mano un poquito porque hay prácticas de outsourcing que sí se deben de hacer en productos muy especializados. Pero bueno, ahí el tema del pago de salarios de corto plazo evidentemente afecta en cómo va a ser tu pensión de adulto mayor, ¿no? Evidentemente hay también temas gubernamentales. Perdimos, por ejemplo, la deducibilidad de planes privados de pensiones colectivos. Las empresas antes deducían al 100% o era exento del pago del ISR el 100% de las aportaciones a planes privados de pensiones corporativos, y eso lo quitaron en el 2014, por ejemplo. Y demográficos. Una baja tasa de natalidad que desde 1970 estamos experimentando, e incrementos en la salud, pues nos dan un incremento en la esperanza de vida, ¿no? ¿Y eso qué es lo que acaba haciendo? Pues que trabajamos en proporción menos años de los años que tenemos de jubilado. Y eso, bueno, pues es lo que hace esta crisis pensionaria. Ahora, de estas variables que les enseñé de alcance, justicia, suficiencia y solvencia, ¿cómo las veo yo reflejadas en México y en los distintos esquemas a los que tenemos derecho? Esta pensión universal que el presidente López Obrador empieza cuando es gobernador de la Ciudad de México, yo creo que es en el camino correcto. Yo creo que está muy bien que haya un piso parejo para todos, al menos mínimo, que no nos permita tener un ingreso cuando estamos de adultos mayores. Yo creo que eso existe en muchos lugares del mundo. El alcance es bueno porque basta que seas mexicano y tienes derecho a esto. Ahora, ¿qué también es bueno? Pues que es justo, que es para todos. ¿Qué no es bueno? Primero, la suficiencia. 2,200 pesos bimestrales están muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces, habría que buscar la manera que este sistema de pensiones, que entrega un apoyo de pensión universal a todos los mexicanos que cumplen una edad, bueno, pues tenga el dinero suficiente para que el ingreso, en vez de ser 1,100 pesos al mes o 2,200 bimestrales, pues le podamos dar un poco más. Y la otra es solvencia, que existe el dinero. Desde que lo impuso el presidente López Obrador, siendo gobernador en la Ciudad de México, o todos los gobernadores de estado, o ahora ya como presidente, no está el dinero guardado. Y este es un problema igual de grave que el que tuvimos con el IMSS, porque se hizo una promesa futura de pagos pensionarios, pero no estamos guardando el dinero. Entonces, tarde o temprano, pues eso no va a alcanzar, porque tenemos una población, como ya expliqué, en franco proceso de envejecimiento. Pero bueno, como un pilar cero, yo les diría, pues todos nosotros aquí en la conferencia tendremos derecho tarde o temprano, si llegamos. La alternativa no me convence, como diría Jacobo Zabludovsky. Y si llegamos ahí, bueno, pues tendremos derecho al menos a estos 1,100 pesitos mensuales. Ahora, quienes tienen la fortuna de haber cotizado al ISSSTE o al IMSS en las leyes que hablaba yo del 73 o del 2007, o previa al 2007, la del 50 y tantos del ISSSTE, pues tienen derecho a una pensión de beneficio definido. Yo estoy en ese caso. Yo empecé a trabajar desde el 86 y entonces tengo derecho a una pensión del IMSS que es de beneficio definido. Ahora, esta pensión, como les digo, tiene un requisito de 500 semanas y una fórmula de beneficio que es muy buena. Aquí más o menos te jubilas con el 60% de tu último sueldo. Entonces, la suficiencia pues es muy buena.
El alcance lo pongo no muy bueno porque somos pocos los mexicanos que vamos a tener derecho a esto. Y aquí parecería que ya hay mexicanos de primera y de segunda. Si en el caso de las pensiones de CFE, Pemex y todas estas de privilegio hay mexicanos de primera, bueno, yo en la ley 73 soy como de segunda, y pues los que no tienen derecho a estas leyes pues son como de tercera, cuarta o quinta, ¿no? Entonces es bien grave que en términos de alcance y justicia los mexicanos no tengamos un piso parejo. Y el tema de solvencia, ya lo he explicado varias veces, ahí no hay dinero para el pago de pensiones y esta es una bomba de tiempo que todos los años la salva el presupuesto federal. En el 97 hacemos las pensiones y lo califico, si se fijan, muy bien en alcance porque hay 68 millones de cuentas, muy bien en solvencia porque ahí está el dinero. Las Afores le dieron dinero en la pandemia, como ya lo expliqué, a 1.5 millones de mexicanos al menos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el dinero. ¿Por qué el gobierno no dio dinero? Pues no le alcanzaba, no existe esa reserva para este tipo de eventualidades. ¿Es suficiente la fórmula que te da la Afore? No. A diferencia de la ley del IMSS, si aquí uno se jubila con el 60% del último sueldo, aquí, si uno es de ley 97 y cotiza hoy 750 semanas, o en la ley anterior 1250 semanas, o en futuro 1000 semanas, más o menos te jubilas entre el 30 y el 40% del último salario. Entonces, no es suficiente. Ahora, a eso hay que sumarle lo que nos dé el pilar cero de la pensión universal, pero de todas maneras sigue siendo poco dinero. Y el tema de justicia, pues tampoco me parece justo que haya estas diferencias. El pilar 3 son los planes privados de pensiones y aquí hablo tanto de los colectivos como de los que venden los aseguradores o los corredores de seguros como ustedes, los PPRs famosos, ¿no? El alcance lo pongo en rojo porque la verdad es que hay 2,000 planes de pensiones privados registrados ante la CONSAR. Entonces, la verdad es que para que se den una idea, hay más de 50,000 empresas de más de 50 empleados. O sea, realmente es muy raro que haya una empresa con un fondo de pensiones. Y los PPRs y el alcance que han tenido para venderle un producto financiero de ahorro de largo plazo a la clase mexicana, la verdad es que se lo han dado muy bien a la clase alta y media, pero que representa el 1 o 2% realmente del potencial que se tiene. En términos de suficiencia y solvencia lo pongo en verde porque estos productos tienen que tener el dinero guardado, como las aseguradoras o las empresas que dan un fondo de pensiones, y los pongo suficientes, porque quienes están aquí es porque ya tienen las 3 anteriores. Y el tema de justicia lo vuelvo a poner en amarillo, porque bueno, pues claramente no todos tienen acceso a este tipo de beneficios. Y el último es el ahorro voluntario, y este ahorro voluntario, en donde también podrían caer los PPRs, pero aquí yo hablo específicamente del ahorro voluntario de las Afores, lo califico con estos colores. El tema de alcance, pues llegas a 68 millones de mexicanos, para abrir una cuenta o para ponerle dinero de ahorro voluntario a tu Afore, la verdad es que ya no tienes que hacer nada porque ya está abierta. Entonces, en el caso de millas para el retiro en 3 clics, la gente ya está ahorrando. La segunda es suficiencia, pues lo pongo en amarillo porque no es suficiente, tu Afore con ahorro voluntario no alcanza. O sea, ahí la gente tendrá que sumar su pensión universal, lo que le dé su Afore, y le tiene que meter mucho al ahorro voluntario, pero mucho. O comprar un PPR, y poner ahorro voluntario. Pero aquí, estos se les llaman pilares de la seguridad social. Yo digo que a mis nietos, si algún día tengo, les van a tocar como 7 pilares de seguridad social, porque cada vez les vamos a tener que sumar más apoyos, ¿no? La solvencia está claramente en verde, y el tema de justicia lo pongo en verde, porque aquí es justo que a los 68 millones de mexicanos les vas a regresar lo que ellos ponen. Si tú ahorras en tu Afore, en ahorro voluntario, 50 pesos, pues te van a regresar 50 pesos más la tasa de rendimiento. Si les pones 5 millones de pesos, 5 millones de pesos más rendimiento. Es, digamos, justo en el sentido de que es un esquema de ahorro personal y privado, ¿no? Esto me parece que ya lo toqué más o menos. Ahora, la reforma pensionaria se quedó trunca en algunas cosas y me gustaría tocar estos temas porque siempre los promuevo. La reforma pensionaria bien pudo haber bañado
o haber alcanzado a los trabajadores independientes. Estos 68 millones de cuentas, hay 20 millones con patrón que sí se van a beneficiar por el incremento de las cuotas patronales, pero estos 48, bien pudimos, al menos a los independientes, que sí pagan ISR a través de un recibo de honorarios, salarios asimilados o cualquier otra forma en donde los profesionistas y la gente que nos provee de oficios entrega un recibo fiscal, a estas personas las deberíamos de haber podido meter al sistema de ahorro para el retiro con una aportación obligatoria. Ellos son sus propios patrones. Ellos podrían estar aportando un 6,5% a su Afore por los trabajos que hacen y cobran. Pero bueno, por alguna extraña razón, la autoridad no permitió estas cláusulas que pusimos. Ya estaba todo el clausulado, el esquema. El andamiaje México ya lo tiene para retenerle dinero a quienes presentan recibos por honorarios. La verdad es que era simplemente un campo adicional. Algo no pasó ahí. Perspectiva de género, si creen que es complicado o peligroso la brecha de género entre hombres y mujeres en términos de ingresos, cuando activos, bueno, de jubilados es peor. Eso simplemente se exponencia. Por el tiempo, por las enormes diferencias que hacen durante 40 años en los ingresos y por la separación de parejas en donde el sostén económico principalmente es varón. Y entonces a la hora de separarse, pues la dejan vacía. Y esa comadre que además no tuvo trabajo, pues tampoco tuvo ahorros para el retiro. Y esta perspectiva de género tampoco entró en la reforma pensionaria y es algo en lo que creo que también debemos de darle ventaja a la mujer en términos de semanas de cotización o en términos de periodos de maternidad o en términos de edades de jubilación o antigüedades requeridas. Habíamos propuesto en la reforma pensionaria incentivar el ahorro de aportaciones voluntarias al retiro con beneficios fiscales, es algo que tampoco pasó. También propusimos un ahorro voluntario dentro de las empresas, es decir, si tú eres empleado de una empresa, la empresa hubiera estado obligada a promover ahorro voluntario y a ciertos niveles obligarlos con una opción de salida. Este es algo que trajimos de modelos que existen en el Reino Unido y en algunos lugares nórdicos. Tampoco pasó. Pero bueno, es algo que seguiremos peleando porque algún día lo tengamos. Y la última es esta promoción del ahorro a través del consumo, que también la pusimos en la ley, un poco emulando lo que hago yo hoy de forma privada en Millas para el Retiro, pero bueno, pues tampoco fue bienvenido en la ley, pero bueno, pues seguiremos dando guerra para que algún día lo pongamos, ¿no? El ahorro voluntario es fundamental y aquí sí le echo una florecita al gobierno mexicano de los últimos 30 años porque tenemos hoy prácticamente el andamiaje perfecto para hacerlo. Primero porque tenemos cuentas individuales donde cae el dinero, la cuenta es tuya y la maneja una institución financiera responsable y regulada. Segundo, desde el 2014, la CONSAR, junto con las AFORES, hicieron todo el andamiaje para que pudieras hacer corresponsalía pensionaria. Es decir, tú ibas a 7-Eleven, que fue la primera que abrió, les das 50 pesos y esos 50 pesos van a tu Afore. Y llegan 50 pesos, no hay una comisión que muerda los 50 pesos de 7-Eleven a tu Afore. Después de 7-Eleven se fueron abriendo varias redes comerciales. Nosotros fuimos junto con Afore Móvil, que fue el app que hizo el gobierno mexicano para conectar a todas las Afores y a la población mexicana, pero nosotros fuimos el primer aplicativo independiente de ahorro voluntario como si fuéramos un 7-Eleven. Al principio el gobierno nos decía, pero pues ¿cómo van a ahorrar ahí si no tienes cajas en la calle, ¿no? Y le decíamos, no te preocupes, va a ser a través de economía del comportamiento y a través de algunas estrategias de mercadotecnia para que la gente se convenza de que ahorrar con nosotros le conviene y convencer a algunas marcas que premien el ahorro de los mexicanos gracias al consumo, de que durante 40 años consumo tu producto, oye, pues por lo menos déjame un pedacito en mi Afore para que cuando yo sea adulto mayor pues pueda seguir comprando tus productos. Y en esa lógica hicimos lo que hoy se llama Millas para el Retiro, y si me permiten les voy a poner un videíto que dura 2 minutos nada más. The pension system is in crisis all over the world. Mexico is not an exception. In recent years, the OECD warned of the need for a reform in the current pension scheme to avoid a collapse. Over
50 million people will not receive a pension. Voluntary savings can be a solution, but how can anyone save money if they don't have enough to even get to the end of the month? Lo poco que se llega a generar un día, al otro día lo tienes que o ahorro o como, la verdad. Vitalis, an expert pension consulting firm in Mexico, took on the challenge and launched Spend for Retirement, a mobile-based financial service that connects grants, pension funds, and consumers, so that people in Mexico can save for their retirement while they're spending. It works in a very simple way. Instead of giving discounts and promotions, brands can now give a percentage of their product price to be credited directly to the consumer's retirement account. The app is connected to all pension funds in Mexico. Consumers only need to be registered so that the discount can be credited directly to their account every time they buy something. El propósito de Millas para el Retiro es que todos participemos para llegar a tener una vejez digna, que simplemente sea una etapa más de nuestra vida y no el final de la misma. Spend for Retirement is already partnering with many important brands, and more are joining every day. Uno no quiere llegar a viejo sin tener nada. No, si no es así, uno que ahorra. ¿De verdad? Spend for Retirement. Buy a future. Ahí están viendo otra vez mi pantalla, ¿verdad? Sí, sin problema. Gracias. Y entonces, bueno, como vieron ahí en el tema del video, Millas para el Retiro es la primera empresa en el mundo que te manda dinero a tu cuenta de ahorro para el retiro a través de las compras, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Funcionamos a través de un aplicativo. Hoy cualquiera de ustedes puede bajar el app de Millas para el Retiro, darnos su CURP y encontramos su cuenta en el sistema de ahorro para el retiro. Y además, si ustedes ponen ahí su tarjeta de crédito o débito, pueden programar para que cada semana, en una idea que hacemos a través de su gasto, pueden ahorrar para el retiro, digamos, todas las semanas. Esto es con su propio dinero, pero digamos de una manera fácil, inmediata, gratuita y automática. La segunda parte es que estamos invitando a marcas de consumo a que regalen dinero a quienes compran sus marcas y el dinero caiga en la Afore. Esto es algo que ya hemos hecho con algunas marcas pequeñas y medianas. Ya hicimos una prueba al final del año pasado en una marca de consumo masivo, en un supermercado de estos de precios. Funcionó y funcionó perfecto. Y aquí la buena noticia es que estamos ya con un grupo de empresas importantes para que se sumen a entregar ahorro para el retiro en tu Afore si consumes algunas cosas. La limitante que yo tenía durante el primer semestre de este año es que solo podía mandar aportaciones de al menos 50 pesos. Ya negociamos con el gobierno mexicano y a partir de agosto vamos a poder mandar aportaciones desde $1. Entonces ya ahí habrá muchas marcas que tienen la capacidad de premiar promociones, primera compra, recompra o cualquiera de las ideas comerciales y promocionales para que les manden dinero para el retiro a través del consumo. Y luego tenemos este tema del ahorro por nómina, en donde algunas empresas, empleadores, inscriben a sus trabajadores en Millas para el Retiro para que puedan entrar en estas dinámicas y el trabajador acepta que le quiten un pedacito de su sueldo y se vaya a la Afore a través de Millas para el Retiro, ¿no? Ahora, esto está avalado por CONSAR, que es el regulador mexicano, AMAFORE, que es la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, y AMEDIR, que es la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos. Estos son algunos premios y reconocimientos que hemos ganado. Como mencionaron cuando me presentaron Shark Tank, estuve en septiembre del año pasado. Pero bueno, este es muy mediático y la verdad es que nos ayudó mucho en términos de descargas, pero yo les diría que de prestigio tenemos el World Pension Summit, que fuimos en el 2018 la segunda mejor empresa de innovación a nivel global. Aquí normalmente compiten gobiernos,
Pudimos competir porque nuestro sistema alcanza a todos los mexicanos, no es solamente una app para cierto nivel socioeconómico o para cierta región geográfica. O ganamos el BBVA Open Talent como la mejor empresa de inclusión financiera del mundo, también en 2018. ¿No? Estuvimos en la ONU y hoy colaboramos mucho con la ONU en temas de eliminar pobreza en vejez. Hoy tenemos más de 110,000 usuarios. Hemos mandado más de 52 millones de pesos, acá dice 47, pero la semana ya terminó, ya mandamos otro tanto, vamos en 52 millones de pesos. Y estas son las redes comerciales donde puedes ahorrar. No les puedo enseñar las marcas de cada una de ellas, pero entre todas estas está Afore Móvil, que es la del gobierno más las 10 Afores, está 7-Eleven, que fue la primera que empezó desde 2014, pero están marcas como Walmart, Chedraui, Farmacias del Ahorro, Punto Recarga, Bansefi y varias más. Millas para el Retiro es esta línea punteada en donde les voy mostrando cómo hemos ido alcanzando y hoy somos la red comercial que más aportaciones manda al sistema, ¿no? Y esto es fruto de esta economía del comportamiento, de conocer evidentemente profundo el problema, de que el gobierno mexicano haya hecho este andamiaje que nos permite hacer lo que hacemos y este concepto de que la gente ahorre de forma gratis, digital, inmediata y automática en su cuenta de ahorro para el retiro. Y básicamente esa es mi presentación. Yo les agradezco mucho la invitación. Me tardé 35, 40 minutos y aquí estoy abierto a preguntas y comentarios y lo que ustedes me digan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues hay muchas preguntas más en el chat. Si tú me permites, te vamos a hacer llegar todas estas preguntas y comentarios. Mientras tanto, te agradecemos por tu brillante participación. Muchas gracias y bueno, pues que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a Gente por invitarme, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Feliz de que me manden sus comentarios, buenos y malos. Nosotros estamos aquí para aprender y poder servirles. Nuestra filosofía es: queremos ayudar a eliminar pobreza en vejez y Millas para el Retiro es de todos los mexicanos para todos los mexicanos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, licenciado. Hasta luego.